Continuamos con el módulo Los libros históricos, ya entrando a la parte final, en conclusión a la síntesis de los libros históricos. Vamos a entrar a la lección número 20. Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por permitirnos, Señor, estar nuevamente reunidos para poder comprender y aprender más de ti, Señor. A través de tu palabra te pedimos, Señor, que siempre seas tú, Señor, quien nos guíe, nos libre, Señor, de todo mal que nos acecha. Guárdanos, Señor, protégenos, Señor, líbranos de todo mal. Te encomendamos nuestras vidas, Señor, a ti. Padre amado, bendito eres. Te damos toda la honra, toda la gloria, Señor, porque realmente podemos ver a través, Señor, de todos estos libros que hemos visto, Señor, claros ejemplos, Señor, de tu gracia, tu misericordia y los planes y los propósitos tan hermosos que has tenido para salvar, Señor, a cada uno de tus hijos. Señor, si estamos el día de hoy vivos, Señor, y estamos ante ti, Padre amado, gracias te damos, Señor, porque nos has llamado a tu servicio. Has visto, Señor, en nosotros, Señor, con amor nos has visto y nos has sacado, Señor, de donde estábamos y nos has dado salvación, algo hermoso, Señor, que aunque no merecíamos, Señor, tú te has fijado en cada uno de nosotros. Con gran gozo, Señor, te honramos, te alabamos, Padre bendito, por todo lo que has hecho por nosotros. Desde el principio, Señor, y a través de sus libros nos muestras que siempre has estado con tus hijos, Señor, en un momento y ahora, Señor, estás con nosotros, Señor, no solamente un momento, sino para siempre, y estamos esperando, Señor, aguardando tu venida, y con ese día, Señor, esperemos, Señor, poder alcanzar, Señor, esa madurez espiritual que tú anhelas en cada uno de tus hijos. Por lo cual te encomendamos, Señor, el día de hoy nuestras vidas, un día más, las disponemos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la lección 20 y vamos a entrar a la síntesis de los libros históricos, ya concluyendo, ¿no?, con estas lecciones. Vimos primeramente el libro de Josué, en el cual pues vimos que los primeros capítulos del libro de Josué habían narrado la preparación espiritual, moral, física y militar de Josué y del pueblo, esto para la conquista de Canaán. Luego de la conquista y la ocupación de la tierra prometida, pues se muestra la manera como también se repartió aquella tierra. Después vimos el libro de los jueces y vimos acá que este libro trata, ¿no?, acerca de la decadencia moral, espiritual y religiosa a la que, bueno, Israel había llegado, por lo que Dios les envió a sus enemigos para que les sojuzgaran y afligieran. Y cuando ellos clamaban a Dios, Él les levantaba a un líder militar o caudillo, ¿no?, para que los libertara de sus opresores. Uno de estos caudillos más conocido fue Sansón. Y bueno, también algo que nos hace notar, ¿no?, nos dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, algo que hace denotar esta lección. Vemos que había un círculo, ¿no?, de pecado en el cual estos no podían salir, ¿no? Continuamente, un momento estaban bien firmes y volvían a caer en el pecado, iban luchando nuevamente, ¿no? Y así iban levantándose nuevos caudillos, como dice, ¿no?, acá. Y estos iban siendo usados por Dios, ¿no?, para que puedan también mostrar el poder que tenía Dios para su pueblo. Después vimos el libro de Ruth. Vemos que el Señor recompensó también la manera de obrar de Ruth. En el libro de Ruth se narra la historia de una moabita, eh, quien se casó, ¿no?, con un judío de nombre Boaz, de cuyo matrimonio nació Obed, un antecesor de Jesús. Así Ruth, pese a ser gentil, se encuentra en la genealogía del Mesías. También vimos Primera Samuel, este libro, y en acá pues abarca la historia desde el nacimiento del profeta Samuel, pasando por el primer rey de Israel, Saúl, hasta la muerte de este. En el transcurso de la vida de Saúl, luego que fue desechado por Dios como rey, apareció David,
el futuro rey de Israel, quien fue perseguido por Saúl. Todo ello nos va a narrar entonces en el libro 1 Samuel. Luego continuamos con el libro 2 Samuel. Se dedica casi por completo a narrar el reino de David, juntamente con los problemas y también las vicisitudes, ¿no? Y los incidentes que atravesó. Y aunque al principio durante 7 años solo reinó sobre Judá, porque Isboset, ¿no? Uno de los hijos de Saúl, había tomado las riendas del reino de la tribu del norte. Finalmente Isboset murió y David fue ungido rey sobre toda la nación. Luego pasamos a el libro Primera de Reyes. En este libro se trata acerca del periodo de la monarquía en Israel. De los capítulos 1 al 11 se narra cuando el reino estaba unido, de los capítulos 12 al 22 del reino dividido, y esta primera parte de la monarquía pues acaba con el reinado de Josafat, rey de Judá, es decir, abarca desde la ascensión de Salomón hasta Josafat. Después continuamos con el libro Segunda de Reyes. Los capítulos del 1 al 7 narran la corrupción de Israel en una sucesión de reyes desde Ocosías hasta Oseas. La situación del reino del sur, Judá, durante aquel tiempo desde Joram hasta Acaz fue algo mejor, pero solo un poco. De los capítulos 18 al 25 pueden observarse la supervivencia del reino hasta que finalmente llegó el juicio con 3 deportaciones a Babilonia y la destrucción de Jerusalén. Continuamos después con el libro Primera de Crónicas. Esta comienza con una serie de genealogías que va desde Adán hasta Saúl. Después repite la historia de Israel desde el punto de vista religioso y sacerdotal, más que solo lo histórico y político, y acaba mencionando la muerte del rey David. Continúa con Segunda de Crónicas. En este libro describe la historia del reino dividido desde una perspectiva religiosa y sacerdotal, cuyo énfasis está en el reino del sur, que es Judá. Comienza con la narración del rey Salomón. Luego, entre los hechos que se registran están las reformas, avivamientos bajo reyes como Asa, Josafat, Joas, Ezequías y Josías. Aquello hace ver que cuando los reyes sirvieron a Dios, los judíos recibían bendiciones de parte de Dios. Y acaba con la cautividad del Judá y el decreto del rey de Persia, Ciro. Esdras, ¿no? Es otro libro histórico. Luego de que Ciro dio una orden, ¿no? Para que los judíos retornaran a Jerusalén, Zorobabel retornó, ¿no? Con 50,000 hombres. Y de inmediato empezaron a trabajar y pusieron los cimientos del templo. Pero ciertos samaritanos hicieron que la obra se detuviera. La demora no siguió hasta que Ageo y Zacarías animaron al pueblo. Fue en el reinado de Darío que el templo fue acabado y dedicado, ¿no? Luego de unos 60 años más tarde, pues Esdras volvió a Jerusalén y el pueblo había pecado e hizo una nueva reforma. Luego continuamos con el libro de Nehemías, en la cual pues Nehemías se ve el tercer regreso, ¿no? Acá a Jerusalén, y esta vez para reconstruir la ciudad. Nuevamente los samaritanos se opusieron, mas Nehemías no se desanimó y alentó al pueblo y los preparó. Acabaron en 52 días. Después leyó la ley, produciendo un avivamiento. Al poco tiempo Nehemías se fue. Retornó luego de 12 años y el pueblo había pecado e hizo otra reforma. Después el último libro, Esther. Bueno, el libro de Esther muestra, ¿no?, cómo el pueblo de Dios fue preservado y protegido por Dios. Esto ante la amenaza, ¿no?, de aniquilación por parte de Amán, que él había preparado, ¿no? Y pese a que Dios disciplina a su pueblo, nunca lo abandona. Podemos verlo claramente en estas vidas, ¿no? Y bueno, los personajes que aparecen en este libro son Esther, Mardoqueo, Amán, su familia y Asuero, entre otros.
Y de esta manera resumimos los 12 libros históricos, comenzando desde Josué y terminando hasta Esther. En síntesis, los 12 libros históricos así clasificados en el Antiguo Testamento vimos que son en numeración de 12, que comienza con Josué hasta Esther. De esta manera habíamos concluido con esta lección y bueno, con el módulo de los libros históricos. Vamos a darle gracias a nuestro Padre. Amado Dios, sabemos que todo va conforme a tu voluntad y sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de tus hijos. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en cada vida, que les permita, Señor, continuar estos estudios bíblicos, Señor, en este módulo y en muchos más, Señor, que tú dispones, Señor, para que podamos seguir madurando espiritualmente y seguir trabajando en la obra que tú nos has dado, Señor. Sabemos, Señor, que te pertenecemos y necesitamos saber más de ti. Por favor, Padre amado, te rogamos que tengas misericordia, Señor, de nuestras vidas y nos permitas, Señor, poder adquirir, Señor, sabiduría necesaria, conocimiento, entendimiento para poder aplicar también esas enseñanzas y demostrar el Evangelio, Señor, a otras vidas. Te rogamos de todo corazón, Padre amado, disponemos así nuestras vidas en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Gracias te damos. Amén.